Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente a Controversia, un programa especial, el programa joven de televisión Nuevo Tiempo. Hoy tenemos un tema realmente interesante. Hablaremos sobre más allá de la vida pública de Jesús. Todas aquellas cosas que no se llegaron a conocer, vamos a conversarlas aquí. Así que no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos empezar el programa, por supuesto, agradeciendo su sintonía y recordándoles que todas sus preguntas, comentarios, pueden hacerlas llegar al programa a través, por supuesto, del correo electrónico y de las redes sociales. Estamos en el Facebook, estamos en el Twitter y por supuesto también tenemos nuestro blog. Solo para que más o menos acordemos, ¿no? Recuerden que estamos en el Twitter con @controversiant, ¿okay? Para que no nos confundamos. Y en el Facebook es fácil de conseguirnos también, solamente tipeas www.facebook.com/controversiant y estaremos en contacto para poder recibir tus preguntas. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Caleb. Hola, Caleb. Bueno, hoy tenemos realmente un tópico que tiene mucha relación con el mundo cristiano de manera exclusiva, más allá de la vida pública de Jesús. Es interesante notar que en los 4 evangelios donde encontramos los registros básicos de la vida de Jesús, hay como que una brecha. De repente encontramos si Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres y ¡boom! Nos vamos al bautismo de Jesús. Nos saltamos desde los 12 años que se perdió en el templo, rápidamente ha pasado los 30 años cuando inicia su ministerio. ¿Qué conjeturas, qué preguntas, qué comentarios hay muchas veces sobre ese espacio de tiempo respecto a la vida de Jesús? Bueno, hablando respecto a lo que decías, ¿no, Caleb? Sobre que hay un tiempo como perdido que la Biblia no lo describe, ¿no? Entonces, muchas personas se preguntarán, ¿no? Hoy día que nos estarán viendo, ¿no? ¿Será que Jesús, no sé, en la adolescencia tuvo novia o no sé, o hizo algo mal, una travesura, ¿no? Claro, ¿qué fue de Jesús en su adolescencia? Si en la Biblia no tiene ningún registro, nuestra mente podría pensar muchas cosas, ¿no? Más que todo en su juventud, ¿no? Porque esa es en la etapa en la que todos los jóvenes, o sea, se comportan de otra manera. Hay ¿sí? unos Explorar, cambios, una conocer. personalidad. Nosotros sabemos a mí me parece súper interesante que yo hoy se diga todos los jóvenes, ¿no? Y ella es la más joven de todo. Miren, realmente es interesante que la Biblia no registre esta parte de su vida, ¿verdad? Y hablando propiamente de los 66 libros de la Biblia, y en especialmente los 4 evangelios, ¿verdad? En los cuales encontramos el registro de la vida de Jesús, verdaderamente no encontramos un registro de la adolescencia, de la pubertad de Jesús. Sin embargo, eso no ha evitado que diversas personas, diversos grupos religiosos muchas veces hayan buscado darle explicación a qué ha sucedido en estos periodos de tiempo. ¿Qué tipo de hechos podemos encontrar que la gente por ahí crea o cree que sucedió en este periodo de tiempo? Bueno, uno de los más conocidos, ¿no? El que repetía, ¿no? Que Jesús se casó, que no se de sabe repente tuvo esposa o esposas. O hijos. Exactamente, es muy, muy desconocido. Y Algunas muy cuestionado. personas, por ejemplo, en cierto grupo religioso, inclusive creen que Jesús de niño ya hacía milagros, ¿no? Y se habla de tradiciones, se habla de lo que dicen los padres de la iglesia con respecto a eso. Ahí podemos encontrar algunas fuentes de información, quizás un poco más ortodoxa, ¿no? Y sabes, con el punto que estás abordando realmente entramos a una nueva parte del tema, porque el título o la base de la conversación que vamos a tener es más allá de la vida pública de Jesús. Y nosotros recordamos que los evangelios registran que la vida pública de Jesús inició justamente en una boda. Recordamos, fueron invitados él y sus discípulos, fueron a Caná, estaban allí, ¿verdad? María se acerca a Jesús y dice: Jesús, se acabó el vino, y Jesús le dice: Madre, todavía no ha llegado mi hora, ¿no? Como todavía no es el momento de ser público. Entonces, las preguntas empiezan a surgir en qué sucedió desde su niñez hasta el momento de su vida pública, ¿no? Y claro, ¿será que ya durante ese tiempo él hacía milagros o recién cuando empezó su vida pública empezó a hacer los milagros? Hoy encontramos literatura que cuestiona no solamente la vida de Jesús, sino que coloca son de duda y muchas veces en burla lo que pudo haber pasado en este periodo. O lo que se cree tradicionalmente, porque inclusive, y no es algo de literatura moderna como algunos libros
que inclusive se han vuelto película, sino también ya, claro, siglos después del último evangelio que fue escrito, que sabe que fue el evangelio de Juan, aparecieron una serie de escritos apócrifos. Ahora, ¿será que nosotros debemos de dar valor a esos escritos? ¿No? Que está el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas ¿Serán y otros. válidos? ¿Serán que son inspirados esos escritos también? Debemos de hacer caso a lo que Exactamente, dicen. alrededor de Jesús se desmembran muchas historias en las cuales son tantas que las personas que en común y en la sociedad no saben a qué queda, a unos o a otros, entonces están indecisos. Realmente encontramos muchas historias, muchas tradiciones que hablan de su niñez, de su adolescencia y parte de su juventud. A mí se me viene a la mente rápidamente algo que leí, que también creo que lo he visto en una película, en la que él revive a un ave, si mal no Sí, recuerdo. sí. En la Pasión de ¿verdad? Cristo, El niño. cuando era el niño, ¿no? Cuando era el niño que él mismo con una cocherita pala la mató y después sintió lástima y la rescató, ¿no? La salvó, la revivió. Y muchas personas empiezan a cuestionar realmente, no solamente las actividades que haya podido haber tenido dentro de su niñez o adolescencia, sino también de la identidad que él podría haber desarrollado. Porque ¿en qué momento se enteró él que era Dios, por ejemplo? ¿En qué momento fue consciente que tenía que morir por el pecado de la gente? Por eso es que muchas personas no adoptan o no creen que Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre, porque un niño realmente no piensa de tal manera. Sin embargo, lo encontramos en el templo diciendo, no, yo debo ocuparme de los negocios de mi padre, dando un claro ejemplo que desde De que él temprana sabía. edad, Consciente. él, exactamente, él ya sabía, ya tenía claro Cierta cuál era su conciencia. misión en la tierra. ¿Qué otro tipo de historias muchas veces encontramos que nos empiezan a dar otras ideas respecto a su niñez y adolescencia? En algunos libros que han salido, también alguna literatura que cuestiona la vida de Jesús, se menciona sobre la fecha de su nacimiento, ¿no? Que no fue la fecha que supuestamente conocemos, sino que fueron muchos años antes. Entonces, ¿qué habrá de cierto en esto? ¿Cuándo fue exactamente que nació Jesús? Claro, también relatan sobre que Jesús practicaba el oficio que hacía su padre, ¿no? Carpintero. Entonces, ¿será que él en todo su tiempo, no sé, se dedicó a la carpintería o Y- qué hizo Jesús, no? Y con respecto a algo que quizás es el punto más controversial, ¿no? Con respecto a que si Jesús tuvo o no esposas o hijos, ¿qué podríamos decir con respecto a lo que dicen algunos libros, a los argumentos que se traen? ¿Y cuáles serían las consecuencias de creer en eso? Porque muchas personas a veces con el afán de ver a un Cristo más humano, ¿no? Más parecido a nosotros, de pronto, no lo sé. Entonces aceptan, sí, pues, ¿no? Y se identifican quizás más con un Jesús que tuvo esposa, que Una tuvo familia. hijos, que tuvo una familia de pronto. Ya, pero entonces, ¿por qué la Biblia no nos muestra esa parte de la historia de Jesús, no? ¿Será que esconde algo? ¿O por qué la Biblia no menciona esa parte ¿O de será la que vida no de lo Jesús? muestran porque no sería conveniente? O si Jesús no tuvo familia, no tuvo hijos, ¿cómo puede entender hoy en día a los padres o a las parejas, a los matrimonios, si puede Sí, claro. ser que nunca se casó? Exactamente. ¿Será que Jesús fue rebelde con María? ¿Será que le hizo sacar esas famosas canitas a María de pronto tanto rebelde, no? Podría ser una pregunta. Mira, a mí me parece súper curioso que empezamos hablando, sí, que Jesús, que esto, que el otro, y cuando llegamos a un punto en que realmente nos damos cuenta que estamos diciendo cosas que no están en la Biblia, como que nos ponemos, sí, pero... Empezamos a bajar la voz. Ya. Nos coloca como que en una posición bastante Claro. incómoda, de manera especial a los que somos cristianos, y colocamos nuestra fe, nuestra creencia en la vida de Jesús, básicamente, justamente en la palabra de Dios que viene a ser la Biblia. Sin embargo, la Biblia misma nos cuenta, por ejemplo, ¿no? Que cuando Jesús regresó a Nazaret, sus vecinos decían, no, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? No lo conocemos, como que dando a entender que Jesús realmente pasó su infancia, su juventud ahí, ¿no? Como que conocían quién era, qué había qué se hecho, dedicaba? quiénes habían sido sus amigos. Lo interesante es que a pesar de la poca información que tengamos, realmente el impacto de la vida de Jesús va mucho más allá de trascender cualquier edad. Para el joven, para el niño, para el adulto, para el anciano, para el adulto, absolutamente para todos. Sin embargo, parece que hay una necesidad innata muchas veces de encontrar qué sucedió en ese periodo. Hay una curiosidad realmente, podríamos decir justificable de repente, en querer saber qué pasó, qué sucedió en la vida de Jesús. Y realmente podemos encontrar inclusive dentro de algunas creencias religiosas, algunas tradiciones, algunos hechos que acompañan justamente el crecimiento, el desarrollo de Jesús. ¿Cuáles de repente podríamos mencionar algunos? Con respecto a algunas cosas que se han estado diciendo últimamente de parte de algunos grupos científicos, por ejemplo, se dice que Jesús aprendió todo lo que él sabía, todo lo que él enseñó de la cultura oriental. Otros, por ejemplo, dicen que Jesús en realidad nunca resucitó,
que inclusive pretendieron haber encontrado sus huesos. ¿Será todo esto cierto? Claro, y una pregunta es, ¿por qué Jesús todo lo hizo en el Medio Oriente? ¿Por qué no pudo estar en Sudamérica? O no sé, exactamente allá. ¿Qué especial tiene ese lugar o qué? Miren, y recuerden que estamos hablando de más allá de la vida pública. No necesariamente tendríamos que hablar solamente de su niñez, de su juventud, de su pubertad, sino de aquellas brechas en su historia, ¿no? No se le menciona ninguna novia, no se le menciona una esposa, no se le menciona una familia, como ustedes bien decían. En el momento de su resurrección hay un periodo de 40 días que no se dice nada, solamente se sabe que estuvo 40 días, ¿no? Después de su resurrección, apareciéndose aquí, apareciéndose allá, y después de su reacción, pues es elevado a los cielos. Pero ese periodo de tiempo no es público y aparecen pues apócrifos, ¿verdad? Libros apócrifos tratando de explicar nuevas cosas, tratando de darle luz a esos periodos de tiempo. La pregunta rápida y sencilla que llega a nuestra cabeza es: ¿qué tan importante sería realmente descubrir qué sucedieron en esos periodos de tiempo? ¿Les gustaría a ustedes saber en alguna manera? Claro. Y si cambiarían las cosas, si supiéramos, ¿cambiaría en algo la historia? ¿Cambiaría en algo nuestras creencias, nuestra forma de pensar? Si supiéramos qué pasó en ese tiempo de los 40 días, en el tiempo desde su nacimiento hasta su vida pública. O por ejemplo, si lo que se dijera, ¿no? Y lo que se descubriera sería muy distinto a la imagen que nosotros tenemos Claro, ahora. sin lugar a dudas causaría gran revuelo y gran cambio en la vida cristiana, en cualquier Si en realidad hemos religión vivido que engañados hablemos. toda la vida y resulta que la verdad es otra. En nuestra forma de pensar, por ejemplo, ¿será que el conocer esa parte de la historia de Jesús cambiaría? ¿O nos compete en realidad conocerla? Claro. Miren, realmente estamos entrando en un territorio, a mí me parece muy bueno, muy bueno, porque realmente estamos haciendo algo que muy pocos cristianos llegamos a hacer, que es cuestionar lo que damos por sentado. Y es necesario que podamos creer en lo que creemos por una convicción real en la palabra de Dios, no simplemente porque lo escuché en controversia, me lo dijo un religioso, me lo dijo un teólogo o alguien me contó, sino porque la Biblia misma me dice: esto es. Y es justamente lo que queremos apuntar en este programa. Es por eso que cuando hablamos de la vida pública de Jesús, parece necesario el poder de repente algunas veces tener que tomar textos apócrifos. Ahora, lo interesante de los textos apócrifos es que si bien es cierto se van descubriendo recién, esos textos no son escritos recientemente, están más cerca a la fecha de la muerte de Cristo que a nuestro periodo actual. Lo que nos preocupa muchas veces, vamos a colocarlo así, lo que no encaja es que muchas veces lo que estos textos cuentan, lo que estos textos presentan, no necesariamente armoniza con toda la Biblia, en cuestión práctica, en cuestión de creencia, lo cual nos crea un conflicto interesante, ya que nosotros sabemos que la Biblia es una unidad. ¿Qué peligros podríamos enfrentar realmente al colocar nuestras expectativas en textos apócrifos en lugar de colocarlos en textos bíblicos? ¿Qué creen que podría pasar? O quizás no deberíamos primero pensar debemos de fundamentar nuestras creencias en algo que probablemente no es inspirado. ¿Cómo saber si es que es escrito, que puede ser histórico, puede tener alguna información histórica, es inspirado y si dice la verdad? Pero también, como lo dices, ¿no? Podría ser la verdad. Si tiene congruencia, ¿por qué no creer? Pero ¿y si no tiene congruencia con el resto de las escrituras? Pero ya eso vamos, hacerle ¿no? caso? Y si tiene, y si no tiene, pero no es parte, creo, y si pero no y si es creo. parte, Exacto. y si Jesús estuvo, y si Y no si no estuvo, estuvo. y si era, y si en realidad no fue. O sea, realmente cuando empezamos a cuestionar ciertos puntos que la Biblia no nos da luz, nos empecemos a meter en esta burbuja que realmente termina confundiéndonos más. Pero tranquilos muchachos, el tema que estamos tratando más allá de la vida pública de Jesús, están en compañía de Televisión Nuevo Tiempo en el programa Controversia. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresamos con el tema del programa de hoy, por supuesto, para seguir conversando. No se muevan, que ya regresamos. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos.
Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos en compañía justamente de nuestros queridos panelistas conversando un tema muy interesante, más allá de la vida pública de Jesús. Estamos conversando justamente aquellas brechas de históricas, vamos a colocarla así, ¿verdad? Que la Biblia parece que no nos da, como que alguien está tratando de ocultarnos. Empezamos hablando de repente un poquito algo que nos va a ayudar a entender mejor el plano de la historia bíblica de Jesús. Jesús no llegó en cualquier momento, ¿verdad? Él llegó en un momento especial. Justamente preguntaba a alguien por aquí en el bloque anterior, ¿por qué justo ahí? ¿Por qué en Belén? ¿Por qué justamente en esa parte de la tierra? ¿Por qué no en Estados Unidos? ¿Por qué no en Perú? ¿Por qué no en Colombia? ¿Por qué no en Ecuador? ¿Por qué no nació en Brasil? ¿No? ¿Y qué motivos había para que Jesús esté allí? Empezamos a cuestionar cosas que realmente son lógicas, ¿no? No tiene nada de malo. Claro, porque si nos damos cuenta, toda la historia que Jesús vivió y todo lo que está alrededor de él y su ambiente fue todo en Jerusalén, Judea, todos esos Bien lugares. centralizado, Exactamente, ¿no? Fue en un sector ya, ahí nomás, ahí no se expandió mucho, ¿no? O sea, lo que él vivió, ¿no? Donde él estuvo. Fue Considerando muy centrado. que él pretendía que su mensaje fuera Expandido a mundial, todo el mundo. ¿no? Exactamente. Pero ¿no será que se originó ahí porque tenía un propósito especial en ese lugar? Mira, justamente de repente abordando la parte del tema que Joyce está tomando, si recordamos las profecías mesiánicas, ¿qué tipo o qué etapa de la vida de Cristo describen? Cuando uno llega a algunas profecías que anuncian el nacimiento de Jesús, describen lo que, bueno, las personas que conocen de Biblia, dos puntos específicos: el nacimiento y la muerte. Eso es lo interesante, ¿no? La Biblia, desde el Antiguo Testamento, solamente presenta el nacimiento de Jesús, profecías sobre su nacimiento, inclusive sobre su escape a Egipto, Ajá. y profecías sobre su muerte, su sufrimiento y su pronto regreso. Pero esa brechita de vida realmente no hay profecías. Entonces, de repente por ahí hay una explicación que podríamos tentar, pero vamos a permitir más adelante que el especialista nos conteste. Por ejemplo, podemos ver lo siguiente, ¿no? Al decir que, bueno, se cumplió la profecía de los judíos, ¿no? Que venía un Salvador y vino, que era Jesús, ¿no? Pero mucha gente se preguntaría, ¿pero vino por mí? Si yo vivo en Brasil, vivo en Colombia, ¿pero vino por mí? Porque Claro. se supone que él, todo lo que hizo y todo era para el pueblo que lo estaba esperando, Y algo ¿no? interesante, hay por ahí un grupo religioso que predica, que cree, que enseña que Jesús ha estado en las Américas. Que se apareció a los indígenas de las Américas. Exactamente, o sea, esta idea no es tan descabellada como algunos creen. Hay grupo de personas que realmente creen, están convencidas que Jesús también apareció en nuestro continente. Pero entramos ahí en un asunto bíblico, ¿no? Porque para poder entenderlo así, tendríamos que realmente negar la Biblia. Y nosotros entendemos que como cristianos, nuestra fuente de verdad es la Biblia únicamente, la sola Escritura. ¿Qué podríamos mencionar referente, por ejemplo, a la niñez de Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia referente a la niñez de Jesús? Lo que dicen muchas personas es que el registro bíblico con respecto a eso es escaso. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, si es que la Biblia nos habla poco de su adolescencia y de su niñez, ¿no será porque realmente no es tan importante para nuestra salvación? Sí, pero justamente llegamos a ese punto en que entonces a Dios no le importa a los jóvenes, no le importa a los adolescentes, ¿no? Porque si no, nos hubiera contado cómo le fue y sería para ¿Cómo nosotros fue que él mucha pasó su Tiene sentido. adolescencia? Para nosotros saber Exactamente. guiarnos, ¿no? Bueno, pero podríamos ver, Khaled, que en la Biblia se registran muchas cosas en las cuales Dios permite ver, pero hay unas que no están escritas, por ejemplo, la vida de él, ¿no? en su adolescencia. Pero ¿será que como que ese silencio que Dios permite en la Biblia no tendrá algún significado o algo que no hemos entendido aún? Bueno, chicos, en realidad es muy interesante lo que ustedes están preguntando, pero yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿será que Jesús tenía hermanos? No, porque la Biblia tampoco menciona muchas veces o menciona muy poco sobre la familia de Jesús. Exactamente, solo mencionamos a Juan, su primo, y sus papás, ¿no? Y pues Y su madre. Exactamente. Debe haber Aunque tenido tíos. aunque en una y situación fe. que no vamos a ahondar ahora para que el Claro. especialista pueda realmente contestar también esta parte, él dice, no, ustedes son mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios, ustedes son mis hermanos, mis hermanas, mi padre, mi Entonces, madre. ¿cuántos hermanos tuvo Jesús? ¿Será Miren. que Jesús llegó a tener, no sé, un sobrino? Miren, Sí, algo, sí, llegó a algo tener hermanos. algo interesante que también necesitamos explorar es el hecho no solamente acerca de la vida de Jesús de manera soltera, ¿no? Hemos tocado rápidamente el tema, pero hay una fuerte corriente realmente que casa a Jesús, que está bien, Jesús predicó todo lo que quieras,
pero Fue también hombre. tuvo, claro, ¿no? Fue Y, hombre, ¿no? y para todo judío, la edad de los 30 años era una edad en la cual tú ya estabas casado, ya tenías familia, ya tenías realmente tenías una profesión. Y Jesús ya tenía 30, ya tenía una profesión, ¿verdad? Ya tenía prácticamente todos los requisitos necesarios para poder formar una familia. Y dentro de justamente de este contexto cultural, el que no fuera casado era de extrañarse, por lo cual muchas personas muchas veces lo juntan con alguna mujer, también muy popularmente conocida como María Magdalena. Muchos los casan, muchos los tienen como novios, muchos los Dicen tienen... que se casaron, ¿no? Que tuvieron inclusive hijos, u otros movimientos religiosos inclusive creen que él tuvo más de una esposa. Claro, pero una de las ideas principales que las personas tienen a favor de que Jesús no siempre fue soltero es el hecho de que Jesús, cuando salió de su hogar, no tenía un lugar estable donde quedarse. Además, él andaba por muchos lugares, caminaba. O sea, siempre en la noche oraba toda la noche, o salía para este lugar, o iba de lugar en lugar, residían de sus amigos nomás. Entonces, Además, Jesús no tenía muy en claro el propósito con el que él había venido aquí en la tierra, ¿no? ¿y cuál Pero- es ese propósito? Pero el tener una esposa, el tener hijos, no habría no es malo, mejorado. O no sea, es malo. A en ver, todo pruébame caso- con la Biblia que tener esposa y tener hijos es malo. Claro. En todo caso hubiera cumplido mejor su propósito para poder enseñar más directamente. Hubiera tenido un ¿acaso no debió- complemento para su no debió ser un ministerio. ejemplo especial o algo? Miren, realmente cuando empezamos a cuestionar las partes que la Biblia no menciona, podemos decir un montón de cosas. Muchos e inclusive argumentos. Nuestra utilizar mente fuente vuela. extra bíblica que apoye lo que nosotros pensamos. Y realmente eso nos lleva a hacer una pregunta un poco mucho más profunda. ¿Qué relevancia tiene la vida que no fue pública, la vida no pública de Jesús para mi salvación? Porque entendemos que la Biblia tiene registro de lo bueno y lo malo, ¿verdad? Leemos, por ejemplo, la historia de Abraham, está lo bueno, ¿verdad? Amigo de Dios, héroe de Dios, sí, pero tuvo varias esposas, lo bueno y lo malo. Encontramos a David, campeón de Dios, venció a Goliat, preparó todo para el templo, sí, pero se robó una esposa, tuvo un hijo fuera del matrimonio. O sea, la Biblia registra lo bueno y lo malo. Pero solo cuando nos encontramos con Jesús, con la historia de Jesús, solo encontramos puras lo cosas bueno. buenas. Claro. Y muchas veces este tipo de registros coloca como que dentro de la mente de alguien suspicaz, ¿verdad? La idea Puede de ser que ocurrió algo acá que, hay algo que Dios no está- quiere que Exactamente. sepamos. Exactamente, si nos damos cuenta en la Biblia registra, por ejemplo, algunos capítulos, en algunos libros de la Biblia, pues esa de su descendencia, ¿no? La descendencia de él, y era hijo de él, y él era hijo de él, de la tribu de él, y de la tribu tal. Entonces, ¿por qué en la historia de Jesús es tan escasa Hay una- esa información? Yo ¿no? podría tener un contracomentario, porque si nosotros abordamos la vida de Daniel o la vida de José, en realidad tampoco se registran cosas malas de ellos. ¿No será que más bien la Biblia es selectiva al momento de contar alguna historia? Ahora, obviamente Solo eso nos cuenta diría, las cosas entonces, importantes. y los jóvenes no son importantes, pero ¿no será que la misma Biblia nos responde a esa pregunta de por qué Dios o Jesús no permitió que se escribieran algunas cosas y otras sí? ¿Por qué no se llegó a revelar de repente, verdad? Encontramos realmente en los 4 evangelios apoyos sobre los hechos de la vida de Jesús. Y lo más maravilloso de ellos es que entre ellos se respaldan, ¿verdad? Y cada libro realmente tiene un enfoque diferente. Uno aborda el aspecto genealógico. Mateo, por ejemplo, Sí. se encarga de dejar bien en claro que Jesús venía de la descendencia de David. Es posiblemente una de las genealogías bíblicas en las cuales se mencionan nombres de mujeres, ¿verdad? Y se las menciona cautelosamente y no cualquier mujeres. Hablamos, por ejemplo, de una prostituta, hablamos de Rahab, hablamos, por ejemplo, también de Ruth, una mujer gentil que dentro del mundo Moabita. judío era una cuestión bochornosa, entre otras cosas. Mientras que el libro de Marcos, Mateo, Lucas, Juan abordan diferentes partes. Algunos se preocupan de resaltar la humanidad de Cristo, otros de resaltar su divinidad. Pero así sea como sea que esté escrita la Biblia, los evangelios para ser precisos, realmente seguimos aún preguntándonos, ¿no? ¿Qué hay de la vida más allá de la vida pública de Jesús? Y con la respuesta a estas preguntas vamos a regresar en el siguiente bloque. Vamos a tener 2 bloques con nuestro invitado, realmente una persona especial que nos va a ayudar a contestar todas nuestras dudas. Ustedes en casa no se muevan, esto es Controversia, regresamos después de un corte.
Muy bien amigos, estamos de regreso, esta es Controversia, estamos conversando justamente el tema más allá de la vida pública de Cristo y estamos acompañados de nuestro invitado, él es el doctor Miguel Salomón, docente de la Facultad de Teología aquí en la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa, doctor. Un placer, contento de estar en el programa para dialogar juntos. Empecemos hablando el hecho que ha abierto las puertas a empezar realmente a hablar todo lo que hemos conversado aquí y lo que no hemos alcanzado a hablar respecto al panorama general que hay de la vida de Cristo. ¿Cuáles serían las etapas de la vida de Cristo que encontramos registrada justamente en la Biblia? La palabra de Dios indica que Cristo aparece desde un bebé, una criatura, cuando nace en Belén, cuando él se educa, se cría junto a su mamá y a su papá, cuando él es llevado al templo y se registran algunos hechos de la vida de Cristo, hasta que cumple él 12 años. Y dice la Biblia que él crecía en sabiduría, en gracia, para con Dios y los hombres. Y dice la Biblia que él estaba sujeto a sus padres. Hasta allí el registro bíblico, hasta los 12 años de la vida de Jesús. Y enseguida hay un corte. Y empieza hablando de la aparición pública del Señor Jesucristo. Pero es interesante que esa vida aparentemente en silencio de Cristo, 18 años, ¿no? Son 18 años, porque si él empieza su ministerio a los 30 años y él deja de aparecer en público hasta los 12, hay 18 años. Y hay un dato interesante en la palabra de Dios. Cuando él empieza su ministerio, empieza a hacer milagros, la gente dice, ¿y de dónde tiene autoridad? ¿De dónde tiene sabiduría? ¿De dónde tiene conocimiento? ¿Acaso no es el hijo de José y de María? ¿Acaso no él es el hermano de fulano, de sutano y de mengana? Y empiezan a nombrar a todos los hermanos y las hermanas de Jesús. 18 años, pensemos, 18 años es bastante tiempo para tener una memoria tan clara y tan nítida de la vida del Señor Jesucristo, que no estaba mencionada en ese momento porque Cristo no había aparecido al público. Pero sí la gente sabía que Jesús vivía en Nazaret, que trabajaba como carpintero junto a su padre. Por lo tanto, la vida de Cristo, en el aspecto, llamémosle así, privado, no pública, no es un misterio. Por supuesto que la Biblia guarda silencio. Ahora, la gran pregunta sería, bueno, ¿y qué pasó con esos 18 años? ¿Dónde estuvo? Claro, ¿por qué ¿Qué no, hizo? ¿por qué no habla Pero de ya lo esto? estamos más o menos explicando. ¿Cuáles son los cuestionamientos más populares respecto a la vida pública de Cristo? Porque la Biblia nos presenta a un Jesús bueno, perfecto, bondadoso, abnegado, salvador, redentor. Sin embargo, una característica de la Biblia es que la Biblia siempre menciona lo bueno y menciona lo malo, sin discriminar a quién, absolutamente de todos los personajes bíblicos que aparecen. Pero con Jesús como que notamos que solamente nos cuenta lo bueno. Bien, y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque la naturaleza del Señor Jesucristo es una naturaleza singular, única, porque en Él están la naturaleza divina y la naturaleza humana, perfectamente combinadas. Vino para redimirnos. Ningún ser podría hacerlo, ni los ángeles que fueron creados, ¿no? Tuvo que ser alguien que es Dios. Y en Cristo Jesús estaban perfectamente unidas la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Y qué con respecto a los documentos, los más antiguos y otros más actuales, que pretenden abordar la vida no pública de Jesús? ¿Debemos de confiar en ellos? ¿No? ¿Sí? Bien, hace unos 4 o 5 años atrás, o quizás más, aparecen presentaciones en películas, empiezan a mostrar precisamente esa vida no pública de Cristo, y que supuestamente esa vida tendría esos matices humanos y no tanto divinos, como que Jesús tendría una vida, digamos, llamémosle así,
de amoríos con, por ejemplo, con María Magdalena, que él se habría casado con María Magdalena, que habría procreado con ella y que ellos habrían escapado, se habrían ido a Francia y posteriormente a Inglaterra. Y estas novelas, esta famosa novela, tratan de buscar antecedentes familiares en esos países, en Francia e Inglaterra, que supuestamente hay personas que dicen yo soy heredero de Cristo, de la Virgen María, etcétera, etcétera. La pregunta es de dónde vienen esos documentos que difunden supuestamente un Cristo netamente humano y no tanto divino. Encontramos, por ejemplo, tradiciones dentro del mundo cristiano que argumentan ciertas pautas de la vida de Cristo, como por ejemplo la idea que justamente mencionaba Rubén, si no mal recuerdo, ¿verdad? Que Jesús ya hacía milagros desde la niñez, por ejemplo, uno de ellos, o que Jesús caminaba en el agua mucho antes de haberlo hecho con Pedro justamente en ese capítulo de su vida tan interesante, tan maravilloso, o que él ya podía jugar con el clima. Tradiciones que realmente reflejan lo que ya se mostró, tratando de justificarlo como acciones que ya sucedían del pasado. ¿Qué tradiciones podríamos mencionar? Bueno, en primer lugar, quienes indican que Cristo en su niñez ya realizaba este tipo de actividades, número uno, la Biblia no lo dice. Número dos, el registro histórico que conserva toda la tradición cristiana tampoco. ¿Quiénes fueron ellos? Los llamados padres de la iglesia, cuyos documentos históricos están como testimonio. Y ellos fueron los que combatieron justamente estas ideas. Estos escritos, esto es lo más importante, el testimonio histórico es que los llamados padres de la iglesia, los que continuaron la obra de los apóstoles, se encargaron de rechazar por completo a estos evangelios gnósticos apócrifos, porque no decían la verdad y empezaron a combatirlos, a desecharlos y colocarlos en el mundo de la herejía, es decir, que no corresponden al testimonio verdadero de lo que Dios había revelado en su palabra a los apóstoles. Podríamos ver lo siguiente, ¿no? En el contexto de lo que hablamos en el bloque anterior sobre que el Señor Jesús nació en Judea, Jerusalén, es muy sectorizado, ¿no? El ministerio que le hizo. ¿Qué podemos responder a las personas que piensan o que dicen, bueno, la salvación es para los judíos, ¿no? O también murió por mí. Pero ¿cómo saberlo? O sea, ¿cómo saber que Jesús no hizo la obra solo para ellos y para nosotros sí? Es más, hay algunos pueblos, hay un grupo religioso que cree ávidamente, fervorosamente que Cristo no solamente apareció en Judea, sino también en las Américas, como parte de un ministerio no público, no registrado en busca de la salvación del hombre. De hecho, que esa enseñanza no tiene fundamento bíblico. ¿Por qué? Si nosotros nos remontamos a la creación, Dios crea a la humanidad a partir de Adán y Eva. Y allí aparece, digamos, la descendencia de todo. Viene el diluvio, Noé, los 3 hijos de Noé, ¿verdad? De allí nuevamente se origina la raza humana, se retoma a la humanidad. Y entonces se esparcen a través del mundo. Pero allí aparece solamente un grupo que mantuvo en su experiencia como personas el conocimiento de Dios. El resto lo abandonó, lo dejó a un lado. Y entonces Dios, en su afán de salvar a la humanidad, ¿con quién podía trabajar? Únicamente con aquellos que creían en Dios, que lo aceptaban. ¿Quién fue? Los descendientes de Sem. Y en este caso, Abraham. Entonces Dios elige a Abraham para que a través de él y de su simiente se lograra cumplir el plan de la salvación. Es decir, que a través de Abraham, que iba a venir el Mesías, y él pudiese completar la tarea de salvación a todo el universo. No es que Dios sea exclusivista o que alguien diga, bueno, solamente porque Dios eligió. No, Dios eligió a quienes lo aman, lo sirven y a través de ellos los utiliza como instrumentos de salvación. Muchas veces uno de los argumentos que encontramos en los grupos antitrinitarios es que justamente creemos que Dios, el Hijo, Dios 100% hombre, 100% humano, vino a darnos un ejemplo de cómo vivir, mostrarnos que la ley de Dios sí se podía cumplir. Sin embargo, podemos ver en el momento de la creación que Dios tenía el poder de crear seres adultos con conciencia inteligente e inteligencia totalmente preparadas para poder decidir.
¿Por qué Cristo tuvo que venir justamente desde pequeño, desde bebé, para que al final no se nos diga nada de su adolescencia, de repente nada de su juventud, y solamente se nos empieza a hablar de su adultez? ¿Por qué simplemente no dejarlo todo sencillo y mandar a un Jesús adulto que nos dé simplemente todo lo registrado, todo público listo para nosotros aceptar la salvación? Muy bien. La pregunta es interesante y merece toda una respuesta bien pensada. Dios actúa de acuerdo con su programa, de acuerdo con su diseño, de acuerdo con su plan para salvar al ser humano. Entonces, ¿quién es Cristo Jesús? Nos los muestra no como un superstar, no algún elemento que ha venido extraterrestre y de pronto invade nuestro universo, nuestra tierra, nuestro ambiente, y él empieza una tarea. No, él tenía que cumplir con lo que decía la profecía, tenía que nacer de una virgen. Primer hecho, tenía que nacer de una virgen. Y el hecho de que nazca de una virgen significaba también todo un proceso de desarrollo y de crecimiento, hasta el momento en que él cumple con una función, que eran los 12 años de ser presentado en el templo. Entonces la Biblia dice que vivió junto con sus padres. Luego de eso no hay ninguna mención de su función, porque no era, llamémosle así, necesaria. No había un rol para Jesús en ese tiempo, no era necesario. Cristo no podía realizar ningún rol en cuanto a salvación se refiere, en cuanto a modelo de estilo de vida, sino en el momento cuando Él ya es una persona adulta, madura completamente. Ya, y si por lo menos dijéramos, ¿no?, que los cuestionamientos de Jesús fueran ciertos, ¿cómo cambiarían las cosas? De hecho, que si nosotros decimos Jesucristo estaba casado, Jesucristo tuvo hijos, si partiésemos de ese hecho, bueno, tendríamos que echar por tierra el hecho de que Cristo es Dios. ¿Dónde está entonces ahora ese Cristo? ¿Dónde está la esposa de ese Cristo? ¿Dónde se fue? ¿Desapareció? Claro, ¿por qué no registra en la Biblia sobre su familia, sobre sus hijos? Bueno, la Biblia dice, ¿no es acaso aquí María su madre? ¿Acaso no es José su papá? Simón y José y las otras no son sus hermanas, ¿no es cierto? Y dice que un día vinieron sus hermanos, su mamá, a verlo a Jesús, a ver cómo él estaba interactuando. Y le dijeron, Jesús, tus hermanos te están buscando. Existían los hermanos de Jesús, tenía hermanos, ¿verdad? Entonces, él dijo, ¿quiénes son mis hermanos? Porque él sabía la incredulidad de estas personas. Aún siendo sus familiares, no lo aceptaban como el que venía a cumplir con un rol y una misión especial. Y Jesús dice, ¿quiénes son mis hermanos? Dice, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora, chicos, yo sé que hay bastante que conversar aún. Ustedes en casa me imagino que también tienen varias preguntas. Nosotros necesitamos irnos a un corte, pero no se muevan, el tema está muy interesante. Nos queda un bloque más de conversación. Estamos aquí en Controversia tratando más allá de la vida pública de Jesús. Regresamos después de un corte. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, amigos, estamos de regreso conversando aquí el tema más allá de la vida pública de Jesús. Y está con nosotros en este último bloque del programa también acompañándonos el doctor Miguel Salomón, que nos está ayudando a contestar varias de las preguntas que hemos planteado en la discusión de hoy. Bueno, hemos visto hechos generales. Realmente hay un asunto que encierra el asunto de la vida de Cristo, ¿no?
Para los cristianos, los que leemos la Biblia de Génesis al Apocalipsis y entendemos el mensaje bíblico, entendemos que hay un orden, que hay una manera sistemática de estudiar la Biblia. No es problema entender a Cristo como Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cuáles serían los problemas realmente de empezar a conjeturar por ahí algunos espacios de la vida de Cristo? ¿Podría esto alterar realmente el mensaje bíblico trinitario que tiene la Biblia? De hecho, si nosotros pensamos en que Cristo tuvo algún error, alguna equivocación, algún desliz por ahí, dejaría de ser nuestro Salvador. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos indica con tanta claridad que tenemos un sumo sacerdote que vivió una vida perfecta, que podemos acudir a él para encontrar salvación, porque él fue completamente sin pecado, tentado en todo, pero sin pecado. Si nosotros tuviésemos que encontrar a Cristo algún defecto, ¿verdad?, que él por allí cometió alguna desviación de la voluntad de Dios, dejaría de ser nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, eso invalidaría el plan de la salvación. ¿Y por qué hay cosas que no revela la Biblia? Por ejemplo, la adolescencia, la juventud de Jesús. ¿Por qué no lo revela la Biblia? ¿Quiere decir acaso que Jesús no le toma importancia a esta etapa? ¿No le importan los jóvenes? El Evangelio, según Juan, al finalizar, indica que muchas cosas existieron, muchas cosas sucedieron con la vida de Jesús, pero no cabrían libros, dice Juan, si se escribieran todos los elementos y los hechos sucedidos en la vida del Señor Jesucristo. Pero lo que se ha escrito es para el conocimiento y la salvación de las personas. Esto quiere decir que lo que está registrado en el Evangelio o los Evangelios es suficiente para nuestra salvación. Pero puede que algunas personas crean que esta etapa es muy importante para la salvación. Por ejemplo, algunos jóvenes pueden preguntarse, pero ¿y cómo se comportaría Jesús en esa situación? ¿O cómo habrá sido la adolescencia, la juventud de Jesús para yo saber cómo comportarme, para tener un modelo de comportarme en esa etapa? El texto bíblico que yo les mencioné dice que cuando Cristo apareció para iniciar su ministerio público, y la gente empezó a preguntarse de dónde tiene tanta sabiduría, de dónde tiene el poder para hacer los milagros. ¿No es este acaso aquel que nosotros conocemos, fulano, sutano, etcétera, son sus padres y hermanos? Si ellos hubiesen encontrado algún cuestionamiento, alguna observación de la vida no pública de Cristo, habrían dicho, no, pues este es un charlatán, esto es un mentiroso. Si acaso no ha hecho esto o aquello o lo otro, y ahora viene a enseñarnos un camino de santidad y de perfección. Por lo tanto, el testimonio bíblico es bien claro y contundente para mostrarnos que ese Cristo de niño fue un niño normal, de joven seguramente tenemos que tener la seguridad que fue un joven, un adolescente también normal, sujeto a situaciones que todos somos sujetos, pero con una diferencia, que él se mantuvo siempre leal y consecuente con los principios que se le enseñaron en el hogar. Usted menciona dos referencias bíblicas importantes que necesitamos recalcar. Tanto Pablo hablando del sumo sacerdote, del rol de sumo sacerdote que tiene Cristo, tentado en todo, mas nunca pecó. También Juan revelando que hay cosas que no alcanzaríamos jamás en llegar a escribir. Realmente nos dan como una imagen clara de que lo que está escrito fue escrito para salvación, tal y como lo menciona justamente en los evangelios. Sin embargo, aún queda una parte, ¿verdad? Porque podemos decir, está bien. La gente puede decir, bueno, está bien, no, está bien, lo que está escrito es para nuestra salvación. Pero nuevamente podríamos entrar en el tema al hablar un asunto de familia, por ejemplo, ¿no? Si para Cristo era tan importante la familia, ¿cómo es que, por ejemplo, no se menciona a su padre José en el momento de su crucifixión? No se vuelve a mencionar a sus hermanos en el momento de su crucifixión. Además, esos no son los únicos momentos no públicos de Cristo. Encontramos, por ejemplo, que después de su resurrección hay un periodo de tiempo en el cual no se sabe qué sucedió, no sabemos qué pasó, un periodo de 40 días en la cual realmente no se dice nada, ¿no? Está bien, su niñez, su adolescencia, son el resultado justamente, su adultez es resultado de su niñez y su adolescencia. Excelente. Pero ¿qué hay de esos 40 días después?
Porque esos momentos después de haber resucitado, imagínense las enseñanzas, lo que él había visto, lo que él podría decir ya estando justamente dando la señal. No, mira, yo he resucitado, yo soy la prueba viviente que tú también puedes resucitar. ¿Por qué no se dice nada de esa parte? Bueno, en primer lugar tenemos que pensar quién es el foco, quién es el centro de todo esto. No es María, no son sus hermanos, no es su padre. El centro, porque Cristo vino para salvarnos. El centro de todo es la persona y la figura del Señor Jesucristo. Nada ni nadie debería interferir o empañar esa figura y ese rol salvífico del Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que está en la periferia ocupa justamente eso, es asunto periférico. Pero lo central es la figura, la persona y el rol que juega el Señor Jesucristo. Ahora, se nos menciona que Jesús no cometió ningún desliz. Eso está claro en la Biblia. Pero el hecho de que Él se case y tenga hijos, ¿sería un desliz? Porque obviamente en la Biblia se apoya el hecho de tener una familia. En todo caso, Jesús podría haber tenido un background mejor, más grande, para poder hablar de esos temas tan importantes. Bueno, Cristo no fue creado. Adán y Eva fueron creados. Y fueron creados con un propósito de tener familia y fructificar, ¿no es cierto? Cristo no fue un ser humano creado, ¿verdad? Por lo tanto, no podríamos colocarlo en ese mismo nivel. Cristo vino a cumplir un rol de salvación. Y entonces, de ninguna manera, Él podría haber entrado en esa situación y en esa relación de ser humano como creado para participar de la familia como nosotros participamos. Algo que podríamos agregar también sería que qué tipo de ejemplo nos dejarían nosotros los esposos si hicieras ver a tu esposa, ¿no? Cómo te matan, cómo te castigan y después te vayas al cielo y lo dejes con los hijos, ¿no? Realmente parece que Dios, que nuestro Señor Jesús pensó en absolutamente todo al dejarnos un buen ejemplo en todo. Nos decías, mi querido Rubén. Complementando lo que decía Daniel, el comentario, ¿no? Hay un mito muy sonado entre las personas, ¿no? En la cual se menciona que el Señor Jesús tiene un aprecio muy especial por los niños. Entonces, mucha gente dice, pero el Señor debió haber tenido hijos, porque igual Él se acercaba mucho a ellos y decía, le da un enfoque especial a ellos. Entonces, ¿qué es cierto? ¿La Biblia qué comenta sobre esa situación, no? La Biblia lo único que comenta es que el Señor Jesucristo, como Él fue niño, como Él vivió rodeado de amiguitos en su barrio, en su comunidad, pues Él sabía lo que significaba todo eso. Y cuando Él empieza su ministerio, pues Él no podía ignorar a los niños porque Él fue parte de una familia como ser humano, ¿verdad? Y si Él no tuvo familia, no tuvo esposa, no tuvo hijos, ¿cómo podemos nosotros decir, bueno, debo comportarme así? Si Él no da a ciencia cierta, de pronto historias donde Él se muestre como padre o se muestre como esposo, ¿cómo debemos comportarnos entonces? O también si Jesús tuvo algún problema en la tierra, ¿no? Un problema de salud, problema económico, o estuvo atraído por alguien, ¿cómo nosotros podemos saber cómo comportarnos en esos momentos? Nosotros tenemos un conocimiento adicional, tenemos una luz menor. La luz mayor es la palabra de Dios. Y la luz menor son los escritos de la señora Elena de White, conocidos como el don profético. Entonces, en los libros, en la luz menor, el libro El deseado de todas las gentes, nos habla acerca de esa situación, ¿no? Explica en forma muy clara cuál fue el rol de Jesucristo como un niño y como un joven, y que Él estuvo actuando en una sociedad normal. Pero la gran diferencia de Jesucristo es que aunque pudo tener al frente esas posibilidades que tú acabas de mencionar, Él nunca actuó ni pensó en cosas que no fuesen el cumplimiento de su misión. Que ninguna de estas cosas lo apartara, lo desviara del rol que Él había venido a cumplir a esta tierra. Lo mismo que dice aquí Caleb, ¿qué pasaría? Se enamora Jesús y después deja la enamorada, ¿no?
Y no, yo tengo que cumplir un rol. Hay otra chica que se enamora de él y dice, no, está bien, me gustas, pero luego te dejo porque tengo que hacer esto otro. No podía hacer semejante Justificaríamos situación. muchas veces el poder actuar así también. Claro, por supuesto, es una misión que tengo que cumplir, por lo tanto, la relación que tuvimos antes, hasta aquí no Ahí más, queda. no, de ninguna manera, ¿no? Y Cristo no podía hacer semejante cosa. Lo interesante que también podríamos resaltar es que cuando permitimos que el ejemplo de Cristo llegue a nuestro corazón, naturalmente somos mejores hijos, somos mejores padres, somos mejores esposos, somos mejores amigos. Es más, si Cristo es cierto, es nuestro modelo a seguir, Dios el Padre lo llama hijo, nos da ejemplo de hijo. Y a nosotros nos dice hijitos, nos da ejemplo de padre. Realmente la Biblia nos muestra las relaciones humanas en todos sus aspectos. Estamos explorando, queridos amigos, el tema más allá de la vida pública de Jesús. Hay un hecho realmente que necesitamos tocar y justamente más allá del punto de familia que ya hemos tocado, más allá del punto de María Magdalena que también hemos tocado, es el hecho de las relaciones que Cristo tenía con sus discípulos, con sus amigos. Si bien es cierto, siempre iba acompañado a todo lugar, se nos dice que él oraba toda la noche, ¿no? Y nos da un poco de suspicacia el hecho de que su vida pública solamente era en la mañana. En las noches él pasaba orando. Entonces la gente se pregunta, ¿a qué hora dormía? ¿Cuándo comía? ¿No se cansaba? O sea, paraba sonámbulo y hablaba medio dormido. O sea, son cosas que nos hacen reír, ¿no? Claro, pueden pensar que fue 100% divino. Claro. De hecho, la Biblia dice que muy temprano en la mañana él se despertaba y se ponía a orar. Descansaba. Tenía cansancio. Va a abordar una lancha, un barco en el mar de Galilea. ¿Y se va a dónde? Allí a un rincón del barco, ¿a qué? A dormir. A dormir. Estaba cansado. Fue una jornada pesada, ¿no? Agotadora durante el día. Entonces se fue a dormir, a descansar. Entonces él hacía su vida de una manera normal, como todos nosotros, ¿no? Entonces no es que es un superhombre en el sentido de que va más allá de las fuerzas físicas del ser humano. Él se agotó, agotaba, sufrió. Cuando sufrió los castigos antes de la cruz, ¿no? Él fue lacerado, él no comió y ya las fuerzas no le daban, ¿verdad? Entonces eso abrevió la muerte en la cruz del Calvario. Por lo tanto, él era un ser humano también que sufrió el castigo que nos correspondía a todos y cada uno de nosotros. La divinidad de Cristo realmente no deja duda. El libro de Juan especialmente se encarga de darnos certeramente, de confirmarnos enteramente la parte divina de Cristo. De la humanidad de Cristo no dudamos. El asunto que genera controversia es justamente cuando la humanidad y la divinidad se juntan en una sola unidad. Realmente esta parte provoca suspicacias y es la que nos invita muchas veces a empezar a tratar de indagar en lo que no se dice. Hablemos un poquito y a modo de conclusión. Lo que está registrado en la Biblia está registrado, dice justamente los evangelios, para nuestra salvación. ¿Qué necesitamos tener en cuenta cuando leamos, cuando estudiemos o cuando escuchemos justamente la vida de Jesús? Tenemos que entender que Cristo, como el ser que fue enviado a esta tierra, es nuestro ejemplo, es nuestro modelo de vida para depender como Él dependió de Dios. Y vivir una vida con su ayuda, con su gracia, de acuerdo con su voluntad. No olvidando esto, que en Cristo Jesús esas dos naturalezas, divina y humana, al estar unidas, son un misterio para nosotros. No las podemos explicar, no las podemos entender. Es un misterio la encarnación, que en Cristo Jesús haya un hombre, digamos, divino y un hombre a la vez humano. Pero qué maravilloso que en esa encarnación, en esa unidad, tenemos una oportunidad justamente para ser salvos. Así es. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Creo que tenemos muy claro ahora muchos aspectos de la vida de Cristo que, aunque no están en la Biblia, nos tranquiliza saber que la Biblia, sin mencionar hechos exactos, nos confirma la perfecta conducta de Cristo en todo momento. Gracias, doctor Salomón, por haber estado aquí. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado en la conversación, en la controversia que tratamos hoy. Sin embargo, antes de despedirnos, como siempre, nos gustaría primeramente compartir un texto bíblico con cada uno de ustedes. Encontramos en 1 de Timoteo 3:16.
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Este texto bíblico resume justamente la conclusión que acabamos de llegar en el programa de hoy. Ese misterio maravilloso en el cual un ser 100% Dios, 100% humano, estuvo entre nosotros, dándonos ejemplo y dándonos una oportunidad de salvación, es real. No es mito, no es metáfora, no es cuento, es historia verídica. Y Dios Hijo, Jesucristo, hizo todo esto para que tú y yo tengamos una oportunidad de salvación. No perdamos el tiempo realmente buscándole razón y sin razón de repente a algunos aspectos de su vida que no tienen sentido para muchos de nosotros. La Biblia nos dice claramente que Él fue molido por nuestros pecados, dejándonos un ejemplo de salvación. Esa salvación está a tu disposición en este momento. Todo lo que hay que hacer es simplemente pedirla. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado. Siempre felices de poder contar con su presencia. Recuerden que sus preguntas y comentarios sobre este tema pueden siempre hacerlos llegar al programa, por supuesto, a través del correo y también de las redes sociales. Algo más, recuerden que a su disposición está el estudio bíblico La Biblia Habla. Este estudio bíblico está preparado y dividido en diferentes lecciones que te van a ayudar a ti, aunque lo estudies solo con la ayuda de la Biblia, a que puedas descubrir a este maravilloso ser que acabamos de hablar justamente en el programa, Jesús y su esfuerzo entre la Trinidad, entre Dios mismo, para poder alcanzar tu salvación, para que puedas tú alcanzar la felicidad. Si lo quieres obtener, recuerda que todo lo que tienes que hacer es escribirnos al correo que aparece en estos momentos en pantalla y estaremos haciéndote llegar el curso bíblico totalmente gratis, sin importar la ciudad o el país en el que te encuentres. Bueno amigos, no hay tiempo para más. Aquí termina Controversia. De Judas ¿Serán y otros, válidos? serán que son inspirados esos escritos también. Debemos de hacer caso a lo que Exactamente, dicen. alrededor de Jesús se desmembran muchas historias en las cuales son tantas que las personas que en común y en la sociedad no saben a qué queda, a unos o a otros, entonces están indecisos. Realmente encontramos muchas historias, muchas tradiciones que hablan de su niñez, de su adolescencia y parte de su juventud. A mí se me viene a la mente rápidamente algo que leí, que también creo que lo he visto en una película, en la que él revive a un ave, si mal no recuerdo. Sí. En la Pasión de ¿verdad? Cristo, cuando era el niño, ¿no? Cuando era el niño que él mismo con una cocherita pala la mató y después se sintió lástima y la rescató, ¿no? La salvó, la revivió. Y muchas personas empiezan a cuestionar realmente, no solamente las actividades que haya podido haber tenido dentro de su niñez o adolescencia, sino también de la identidad que él podría haber desarrollado. Porque ¿en qué momento se enteró él que era Dios, por ejemplo? ¿En qué momento fue consciente que tenía que morir por el pecado de la gente? Por eso es que muchas personas no adoptan o no creen que Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre, porque un niño realmente no piensa de tal manera. Sin embargo, lo encontramos en el templo diciendo, no, yo debo ocuparme de los negocios de mi padre, dando un claro ejemplo que desde temprana edad, consciente, exactamente, él ya tenía claro Cierta cuál era su misión en la tierra. ¿Qué otro tipo de historias muchas veces encontramos que nos empiezan a dar otras ideas respecto a su niñez y adolescencia? En algunos libros que han salido, también alguna literatura que cuestiona la vida de Jesús, se menciona sobre la fecha de su nacimiento, ¿no? Que no fue la fecha que supuestamente conocemos, sino que fueron muchos años antes. Entonces, ¿qué habrá de cierto en esto? ¿Cuándo fue exactamente que nació Jesús? Claro, también relatan sobre que Jesús practicaba el oficio que hacía su padre, ¿no? Carpintero. Entonces, ¿será que él en todo su tiempo, no sé, se dedicó a la carpintería o...? ¿Y qué hizo Jesús, no? Y con respecto a algo que quizás es el punto más controversial, ¿no? Con respecto a que si Jesús tuvo o no esposas o hijos, ¿qué podríamos decir con respecto a lo que dicen algunos libros, a los argumentos que se traen y cuáles serían las consecuencias de creer en eso? Porque muchas personas a veces con el afán de ver a un Cristo más humano, ¿no? más parecido a nosotros, de pronto, no lo sé, entonces aceptan, sí, pues, ¿no? Y se identifican quizás más con un Jesús que tuvo esposa, que tuvo hijos, que tuvo una familia de pronto. Ya, pero entonces, ¿por qué la Biblia no nos muestra esa parte de la historia de Jesús, no? ¿Será que esconde algo o
¿por qué la Biblia no menciona esa parte? ¿O de será la que vida no de lo Jesús? muestran porque no sería conveniente? O si Jesús no tuvo familia, no tuvo hijos, ¿cómo puede entender hoy en día a los padres o a las parejas, a los matrimonios, si puede Sí, claro. ser que nunca se casó? Exactamente. ¿Será que Jesús fue rebelde con María? ¿Será que le hizo sacar esas famosas canitas a María de pronto tanto de rebelde, ¿no? Podría ser una pregunta. Mira, a mí me parece súper curioso que empezamos hablando, sí, que Jesús, que esto, que el otro, y cuando llegamos a un punto en que realmente nos damos cuenta que estamos diciendo cosas que no están en la Biblia, como que nos ponemos, sí, pero... Empezamos a bajar la voz. Ya. Nos coloca como que en una posición bastante Claro. incómoda, de manera especial a los que somos cristianos y colocamos nuestra fe, nuestra creencia en la vida de Jesús, básicamente, justamente en la palabra de Dios que viene a ser la Biblia. Sin embargo, la Biblia misma nos cuenta, por ejemplo, ¿no? Que cuando... Exactamente, es muy, muy desconocido. Y Algunas muy cuestionado. personas, por ejemplo, en cierto grupo religioso, inclusive creen que Jesús de niño ya hacía milagros, ¿no? Y se habla de tradiciones, se habla de lo que dicen los padres de la iglesia con respecto a eso. Ahí podemos encontrar algunas fuentes de información, quizás un poco más ortodoxa, ¿no? Y sabes, con el punto que estás abordando realmente entramos a una nueva parte del tema, porque el título o la base de la conversación que vamos a tener es más allá de la vida pública de Jesús. Y nosotros recordamos que los evangelios registran que la vida pública de Jesús inició justamente en una boda. Recordamos, fueron invitados él y sus discípulos, fueron a Caná, estaban allí, ¿verdad? María se acerca a Jesús y dice, Jesús, se acabó el vino, y Jesús le dice, madre, todavía no ha llegado mi hora, ¿no? Como todavía no es el momento de ser público. Entonces, las preguntas empiezan a surgir en qué sucedió desde su niñez hasta el momento de su vida pública, ¿no? Y Claro, encontramos... ¿será que ya durante ese tiempo él hacía milagros o recién cuando empezó su vida pública empezó a hacer los milagros? Hoy encontramos literatura que cuestiona no solamente la vida de Jesús, sino que coloca son de duda y muchas veces en burla lo que pudo haber pasado en este periodo. O lo que se cree tradicionalmente, porque inclusive, y no es algo de literatura moderna como algunos libros que inclusive se han vuelto película, sino también ya, claro, siglos después del último evangelio que fue escrito, que sabe que fue el evangelio de Juan, aparecieron una serie de escritos apócrifos. Ahora, ¿será que nosotros debemos de dar valor a esos escritos? ¿No? Que está el evangelio de María Magdalena, el evangelio... Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente a Controversia, un programa especial, el programa joven de televisión Nuevo Tiempo. Hoy tenemos un tema realmente interesante. Hablaremos sobre más allá de la vida pública de Jesús. Todas aquellas cosas que no se llegaron a conocer, vamos a conversarlas aquí. Así que no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos empezar el programa, por supuesto, agradeciendo su sintonía y recordándoles que todas sus preguntas, comentarios, pueden hacerlas llegar al programa a través, por supuesto, del correo electrónico y de las redes sociales. Estamos en el Facebook, estamos en el Twitter y, por supuesto, también tenemos nuestro blog. Solo para que más o menos acordemos, ¿no? Recuerden que estamos en el Twitter con @controversiant, ¿ok? Para que no nos confundamos. Y en el Facebook es fácil de conseguirnos también, solamente tipeas www.facebook.com/controversiant y estaremos en contacto para poder recibir tus preguntas. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Hola, Caleb. Caleb. Hola, Caleb. Hola. Bueno, hoy tenemos realmente un tópico que tiene mucha relación con el mundo cristiano de manera exclusiva, más allá de la vida pública de Jesús. Es interesante notar que en los 4 evangelios donde encontramos los registros básicos de la vida de Jesús, hay como que una brecha. De repente encontramos si Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres y ¡boom! Nos vamos al bautismo de Jesús. Nos saltamos desde los 12 años que se perdió en el templo, rápidamente ha pasado los 30 años cuando inicia su ministerio. ¿Qué conjeturas, qué preguntas, qué comentarios hay muchas veces sobre ese espacio de tiempo respecto a la vida de Jesús? Bueno, hablando respecto a lo que decías, ¿no, Caleb? Sobre que hay un tiempo como perdido que la Biblia no lo describe, ¿no? Entonces, muchas personas se preguntarán, ¿no? Hoy día que nos estarán viendo, ¿no? ¿Será que Jesús, no sé, en la adolescencia tuvo novia o no sé, o hizo algo mal, una travesura, ¿no? Claro, ¿qué fue de Jesús en su adolescencia? Si en la Biblia no tiene ningún registro, nuestra mente podría pensar muchas cosas, ¿no?
Más que todo en su juventud, ¿no? Porque esa es en la etapa en la que todos los jóvenes, o sea, se comportan de otra manera. Hay ¿sí? unos explorar, cambios, una conocer. personalidad. Nosotros A sabemos mí me que- parece súper interesante que Joyce diga todos los jóvenes, ¿no? Y ella es la más joven de todo. Miren, realmente Nosotros. es interesante que la Biblia no registre esta parte de su vida, ¿verdad? Y hablando propiamente de los 66 libros de la Biblia, y en especialmente los 4 evangelios, ¿verdad? En los cuales encontramos el registro de la vida de Jesús, verdaderamente no encontramos un registro de la adolescencia, de la pubertad de Jesús. Sin embargo, eso no ha evitado que diversas personas, diversos grupos religiosos muchas veces hayan buscado darle explicación a qué ha sucedido en estos periodos de tiempo. ¿Qué tipo de hechos podemos encontrar que la gente por ahí crea o cree que sucedió en este periodo de tiempo? Bueno, uno de los más conocidos, ¿no? El que repetía, ¿no? Que Jesús se casó, que no Que se de sabe repente si tuvo esposa Exacto. o esposas o hijos. o hijo.